Yo voy a poner. A ver. Es cuando hay mayor flujo del gas que el líquido. O también puede ser del Mayor agua. flujo del gas que del líquido. ¿No es del agua? No, ¿De líquido no es? No, mayor el gas del agua. Esa De no líquido. es- Yo eso recuerdo no que es inundación. cuando sale con toda potencia digamos, el líquido y arrastra burbujas de. Ya, ese es un Ese. efecto que podemos ver, pero no lo definimos de esa manera. Espinosa, ¿no? A ver, dilo tú. No recuerdo, solo te recuerdo que estaba dentro de un rango y lo recomendable era 60%, nada más recuerdo. Ya. Bravo, ¿tú puedes Ah, decirlo? sí, también lo dije. El flujo máximo de agua en el cual la transferencia de masa deja de ser ¿El flujo posible. máximo de agua Bueno, o de líquido? porque se deja que la transferencia de masa deja de ser posible. Ya. Ujú. Miren, ¿cuál es el objetivo de la columna? Realizar una transferencia de masa, ya sea del gas hacia el líquido o del líquido hacia el gas. Y en el caso de la destilación, entre un vapor y un líquido se deben intercambiar. Ah, sí, claro. Llega a un cierto Entonces, equilibrio. ese es el objetivo, la transferencia de masa. Y mientras mayor sea la transferencia de masa, obviamente es más eficiente la operación. Cuesta menos, Tiempo. tenemos más producto, en fin. Nosotros tenemos rangos de operación para la transferencia de masa que están relacionados con los flujos. Eso yo les hablé y lo dije de dos maneras. Una, en relación a la caída de presión. La caída de presión en la columna es un indicio de lo que está pasando en los flujos del gas y del líquido. Es un indicio. O sea, mi objetivo no tiene que ver directamente con la caída de presión. O sea, yo puedo trabajar con una caída de presión grande siempre y cuando la transferencia de masa sea adecuada. El problema es que conforme aumenta la caída de presión, se altera el comportamiento de la transferencia de Sí, masa. justo ayer lo dije. Digamos, yo tengo una situación, ¿no? También les hice un diagramita, en la que si me refiero solamente al flujo de gas, dejando constante el flujo de líquido, empiezo a aumentar el flujo de gas y la transferencia de masa aumenta. La transferencia de masa expresada con el coeficiente de transferencia de masa. Va aumentando, pero llega un momento en que ese aumento se va deteniendo. ¿Por qué? Porque se altera el contacto entre el líquido y el gas. Nuestro objetivo es de que la transferencia de masa sea grande. Para que haya transferencia de masa tiene que haber contacto, tiene que haber área de transferencia. Si no hay contacto, no hay área de transferencia y por lo tanto se malogra mi operación. Mi operación no está hecha para mover gas y líquido, está hecha para transferir una sustancia entre un gas y un líquido. Entonces, cuando yo noto que aumenta la caída de presión, o sea, la diferencia de presión entre el fondo y el tope, ese es un indicio de que empieza a alterarse el contacto entre el líquido y el gas. Y como ya dijimos, esto es como cuando, ¿no? ¿Recuerdan el ejemplo, la referencia que les dije de la fiesta de San Fermín, una calle estrecha, sueltan a los toros, ¿no? Y la gente está ahí y empieza a esquivar, el toro va, corre, trata de embestir a alguien y la gente se hace a un costado. En este caso, en la columna, cuando el gas empieza a ser demasiado intenso, el líquido se retira un poco hacia las paredes. En las paredes no hay contacto, el gas pasa por el centro y el líquido cae sin contacto. Entonces estamos ahí en una situación que no me sirve de nada, porque no hay transferencia. Y peor, si el flujo es tan alto que el líquido ya ni siquiera cae,
sino que se arrastra peor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que establecer el límite para eso. El límite es la velocidad de inundación. Pero estamos hablando de velocidad de inundación como una característica en la que el líquido cae, el gas sube y hay contacto, hay una cierta transferencia. Pero de acuerdo a las mediciones experimentales, no es el punto de la máxima capacidad de transferencia. El punto de la máxima capacidad de transferencia está un poco antes. Yo les había hecho un diagrama. Ese diagrama, todo esto está en forma relativa, donde aquí yo puedo poner el coeficiente de transferencia, KC, KL, KX, cualquiera. Entonces hay un aumento con el aumento del gas, este es el flujo de gas, aumenta el gas hasta que llega a un máximo y ahí cae. Ese es cuando usted está diciendo que es líquido con gas, ¿no? Claro, Así está. cae el líquido y pasa el gas. Claro, claro. Entonces hay una cantidad de flujo que es la máxima para la operación. Pero no es la velocidad de inundación. La velocidad de inundación probablemente está por acá. Mientras que el máximo de la transferencia de masa está un poco antes. ¿Cuánto estará? Esa es una parte indeterminada porque tendríamos que medir el coeficiente de transferencia en cada uno de los puntos. También se puede hacer, se va al laboratorio, hacemos nuestras pruebas y decimos este es el punto. Pero la experiencia indica que ese punto está alrededor del 70% de la velocidad máxima. O sea que este punto aproximadamente, si esta es la velocidad de inundación, este punto es aproximadamente el 70%. Es una medición estadística. Quiere decir de que podría ser 75, 80, 90, o podría ser 60, 50, no lo sabemos, ¿no? Para cada caso es un poco diferente, pero en promedio 70% es el valor recomendado. Bien, entonces, ¿qué conseguimos con ese 70%? Estar por debajo de la velocidad de inundación, pero estar en una zona donde la transferencia es relativamente alta debido a que hay contacto. Hay una buena superficie para la transferencia. Aparte de esta gráfica no está en el libro de Treiber, tampoco está, creo que sí está en el libro de CDBG. Aparte de esta gráfica, habíamos encontrado las gráficas relacionadas con el flujo de gas a diferentes flujos de líquido. Entonces acá era logaritmo del líquido y logaritmo del gas. Primeramente tenemos una línea que es cuando el gas está solo, o sea, no hay caída de líquido, a través de la columna empacada. Si yo le echo líquido a bajo flujo, tengo una curva así, pero se va creciendo, o sea, va elevándose a un cierto valor del flujo de gas. Si sigo aumentando el flujo de líquido, voy teniendo curvas así como esto, es decir, cada vez más empinadas. Y en el libro de Treiber establece una línea de referencia que es la línea que le llaman la línea de inundación. O sea, para cualquier flujo de líquido y de gas hay un cierto valor máximo que produce esto de acá es la caída de presión, delta de T, la caída de presión. La máxima caída de presión que puede permitir, esta es caída de presión por unidad de altura del bar, en promedio. Y hay otra zona, o hay otra línea en el libro de Treiber, que es la línea que se denomina la línea de la zona de carga. La zona de carga, bueno,
se llama zona de carga en la traducción que le han dado al español, pero en inglés es loading, loading. O sea, eso lo han traducido como carga. ¿Eso qué significa? Esa es la zona en la que empieza a haber disturbio de el contacto entre el líquido y el gas. O sea, por decir, no sé cómo hago la referencia. Por debajo de esta línea hay buen contacto entre el líquido y el gas, o sea, las burbujas están muy bien formadas, el líquido cae normal, sin problemas, la transferencia es la máxima para el flujo, pero como el flujo de gas es poco, la producción es también baja. Está muy bien, tenemos el máximo coeficiente de transferencia en esa zona, pero estamos produciendo muy poquito. Necesitamos darle más flujo para producir más. Entonces, tenemos un límite a partir del cual, digamos, la curva que estaba creciendo empieza a moverse, o sea, empieza a hacer su caída. En algún sitio de por acá, tampoco no es definido, pero en algún sitio de por acá aparece la zona en la que ya empieza a perturbarse esta curva. No sé si de repente por acá. Profe. Empieza a perturbarse. ¿Qué significa? Que la capacidad de transferencia se reduce porque empiezan a haber reducción en el área de transferencia. Eso nosotros lo podemos ver en Low, cuando ustedes hagan la prueba en el curso de operaciones unitarias 2. Dependiendo del profesor que les toque, es posible que el profesor les haga ver en la columna cómo se va notando la aparición de esa zona de carga. ¿Cómo lo vemos? La columna es de vidrio, entonces ahí se puede ver lo que está pasando. Entonces se puede ver que en la parte inferior hay una formación de burbujas. Las burbujas suben tranquilamente, pero hay una parte de la columna en la que las burbujas ya se nota que hay un cambio en la característica del burbujeo, porque la caída de presión en esa zona ya aumentó. Y mientras más aumenta el gas, esa zona se va notando con mayor intensidad. O sea, empieza en el fondo y va avanzando, avanzando. En algún momento llegará a ocupar toda la columna. No hacemos eso en la prueba de laboratorio Low 2 debido a que el medidor de presión no tiene tanto rango de trabajo. Ese es un problema ya del equipo, no de la operación. Pero esta zona es la zona donde ya empieza a haber ese cambio. Y por lo tanto, la transferencia de masa empieza a sentirse perturbada. De tal manera que cuando llega a un límite ya la transferencia de masa es muy baja porque ya prácticamente no hay contacto entre el líquido y el gas. Ya empieza a ir por los Entonces, costados, como usted dijo, ¿no? Y ya lo empieza evita. a hacer esa perturbación. Ahora, ¿cómo lo notamos en la prueba del laboratorio? Porque las burbujas son cada vez más grandes. Entonces, un burbujón no tiene contacto en la parte interna de la burbuja, no hay líquido. En cambio, cuando las burbujas son chiquitas, hay más área de transferencia y hay mayor cantidad de burbujitas. En cambio, un solo burbujón que pasa y hace su recorrido en toda la columna no facilita la transferencia. Entonces, estas líneas son solamente referenciales. En el libro de Kreibach no hay valores en la gráfica porque es una cuestión más conceptual que es difícil de medir en la vida real. Usted dijo que una pequeña tiene más área superficial que la curva grande. ¿Cómo? Estoy diciendo que la
áreas superficiales que la burbuja grande. ¿Cierto? ¿Por qué mencionas eso? O sea, se hace por la cantidad que hay, que sea una burbuja grande. Claro, Por eso claro. Son un montón de burbujitas. Si sumas el área de cada burbujita, vas a tener mayor área que una sola burbuja grande. O sea, en esa burbuja grande tienes un área externa, pero lo del centro de la burbuja no hace transferencia con nadie, porque no está en contacto con el líquido. Profe, ¿y esas burbujas por qué se forman? ¿Sabes porque las burbujas se empiezan a unir? No, o se cómo? forman porque el aparato tiene un distribuidor para que el gas entre Claro. y forme burbujas. Ayer hemos visto, recuerden, la clase. Sí, justo ayer el mostró cómo distribuidor salía la de burbuja. ¿cierto? Claro. Entonces, eso se provoca a propósito para que haya burbujitas, pues, y que haya transferencias. Así es. Pero cuando el flujo es demasiado grande, entran por los huequitos, pero las burbujas se juntan todas y desarrollan pues un burbujón, ¿no? Entonces ese burbujón, si se ha formado el burbujón, quiere decir que está empujando al líquido, ¿no?, a que se vaya, pues, ¿no? Y pasa la burbuja grande sola por la columna, ¿no? Atraviesa los... Y si no entraron burbujas con el fluido, claro, no había tanta diferencia, ¿cómo sería todo? ¿Cómo? Es el flujo de aire, ¿no? De gas abajo, pero no con burbujas solo, pero No sube. no hay diferencia, claro. ¿En qué forma? O sea, Recuerda que lo que necesitamos es que haya Una diferencia de presión. contacto. Y precisamente el relleno es para que haya contacto. Es decir, si hay más líquido que gas, que el líquido chorree al chorrear forma pues una película. Entonces el gas puede pasar y se pone en contacto. Si hay mayor cantidad de líquido que gas, entonces el gas pasa con burbujas. La burbuja, por decir una burbuja, sube, choca con el sólido y se puede dividir en pedacitos. Eso también puede ocurrir, depende del tipo de Profesor, cuando usted dice la transferencia de masa entre, por ejemplo, el gas que sube y el líquido, la transferencia de masa, o sea, ¿hay una pequeña transferencia en el gas que se lo lleva o ambos están cambiando? Porque ambos están llegando a un cierto equilibrio, o ¿cómo sería en ese aspecto? Recuerda que la transferencia de masa es de una fase a la otra. Claro. ¿Eso qué significa? Que del gas hay algún componente que al ponerse en contacto con el líquido se va a pasar al líquido. Claro. Pero Ya. hay también operaciones al revés, es decir, en el líquido viene un componente, cuando se pone en contacto con el gas, del líquido se pasa al gas. Sí, escuché en absorción. Eso es la desorción. Hay otra desorción y ajá. Y la absorción es cuando del gas pasa al líquido. Y especialmente para eso son eso, o sea, lo que estamos estudiando es eso. Es esa. Ya. no hay posibilidad de que en caso de absorción del líquido no pase al gas, ¿no? En caso, sí puede ¿Del ser. líquido pasa al gas? Pero sí, Claro. un poco. No, esa es la desorción. Y lo que hacemos en el laboratorio es justamente una prueba de desorción, porque el líquido contiene amoníaco. Ya. O sea, es una solución de amoníaco. Eso es para Y purificar. le metemos aire Ujú. y el Se aire queda. se lleva el amoníaco. Ya. O sea, ahí está pasando el amoníaco que está disuelto, está pasando al aire. Y yo del aire no se llegó a mezclar un poco en el líquido de amoníaco también, ¿no? Un poco. También hay esa operación. Cuando tratamos de retener el CO2 por ejemplo, el humo de una chimenea, ¿no? Está saliendo humo, tiene 35% más o menos de CO2. Entonces hay que retener ese CO2 para que no contamine el ambiente. Entonces lo pasamos por una operación de absorción, por ejemplo con hidróxido de potasio, esa es una operación bastante común. El hidróxido de potasio retiene el CO2, pero para que lo retenga, el CO2 tiene que difundirse, ¿no?, transferirse hacia el líquido. Una vez que entra el líquido,
la reacción se produce. Inmediatamente lo agarra el hidróxido de potasio. Entonces son dos operaciones contrarias. O pasa del gas al líquido o pasa del líquido. Eso lo quiero tener claro. O sea, en el centro de la operación sí o sí, el gas pasa líquido en la absorción. Del gas pasa al líquido un poco. Pero pueden pasar también líquido al gas un poco en ese proceso. También, pero recuerda que estamos hablando de un componente que se distribuye entre los dos, ¿no? O sea, o pasa al líquido o pasa al gas, pero el líquido es solamente un portador. Es solamente, no sé, ¿cómo puedo decir? Yo estoy yendo con billetes a hacer compras. El billete sale de mi bolsillo y pasa al comprador, ¿no? Y el comprador me da vuelto del vendedor, sale el billete y me lo... Esa sería la eficiencia, depende Ya cuánto... eso depende de las características termodinámicas de la operación. Por eso es importante que ustedes hayan revisado y estudiado la termodinámica del equilibrio. Así Que es, recuerden que estas son operaciones de equilibrio. El equilibrio es quien determina quién va para acá, quién va de regreso. Pero partimos de la idea básica de que el líquido es un portador del componente y el gas es un portador del componente. Por ejemplo, cuando hacemos la operación del amoníaco en el laboratorio, el amoníaco se encuentra en el agua disuelta formando hidróxido de amonio. Pero el hidróxido de amonio está dentro del líquido formando un equilibrio, ¿no? Que es la reacción NH3 más H2O, flecha para allá y flecha de regreso, NH4OH. ¿Sí? Cuando se pone en contacto con el aire, el NH3 se escapa hacia el aire. Entonces de esa manera yo estoy extrayendo el amoníaco, que es un componente en el líquido, y se está pasando hacia el gas. Si yo tuviera alta concentración de amoníaco en el aire, entonces se altera el equilibrio al revés, es decir, el amoníaco encuentra que es mejor pasarse del gas al líquido. Eso lo determina el equilibrio, las características del equilibrio. Y cuando veamos el caso de la absorción, ahí lo vamos a ver. La absorción y la desorción son exactamente la misma operación. Todo ese equilibrio, entonces. Y los cálculos son exactamente igualitos. Lo único es que al pasar del líquido al gas, le llamamos desorción. Y al pasar del gas al líquido, le llamamos absorción. Cuando lo veamos, y eso ya lo debiéramos ver la próxima semana, ahí vamos a ver las características de esta operación. Bien, entonces, les estaba diciendo que nuestro objetivo es conseguir la máxima transferencia de masa. Y la máxima transferencia de masa, nosotros sabemos que la podemos hacer por debajo de la velocidad de inundación, en un cierto rango recomendado del 70% de flujo de gas por debajo de la velocidad de inundación. Entonces, un cálculo importante es saber cuál es la velocidad de inundación. Otro cálculo importante es saber cuál es la caída de presión con la que vamos a trabajar en la columna. Entonces, esas dos características y la determinación de los flujos de líquido y de gas, eso es lo que nosotros llamamos podría decir la determinación hidráulica de la columna. Porque hasta ahí solamente estoy hablando de flujos, caídas de presión, pero todavía no entra la transferencia de masa. Para que la transferencia de masa entre, tenemos que hablar del equilibrio. Si nosotros tenemos una operación tal que las sustancias que están intercambiando llegan al equilibrio,
Recuerden que yo les he dicho, qué fácil, lo único que tenemos que hacer es conocer cuál es la curva de equilibrio y usar una ecuación para la curva de equilibrio. Con eso se resuelve. Claro. Pero si no se llega al equilibrio, ahí está. Sí, dijo que iba a haber una serie de ecuaciones. Ahí tenemos que entrar a determinar cómo es el coeficiente de transferencia y con ese coeficiente de transferencia determinar las características de la operación. Ahora, en este caso de la columna empacada, si nosotros queremos determinar cuál es la altura del relleno con el que vamos a trabajar, para eso necesitamos determinar cuál es el coeficiente de transferencia de masa, porque ahí ya inevitablemente los cálculos del equilibrio no los puedo adelantar, porque en cada fracción del empaque debe haber una transferencia de masa. Eso lo tenemos que estudiar cuando entremos a la cuestión de la absorción. Lamentablemente, como dije, lo hemos visto rápidamente solamente con un par de ecuaciones, pero la explicación más amplia la vamos a dar cuando veamos la absorción y desorción. Bueno, entonces, esa es la secuencia que debiéramos seguir. Primero, hacemos la operación de balances. Esas operaciones de balances dependen de qué tipo de operación estoy hablando. ¿Estoy hablando de absorción, desorción? ¿O estoy hablando de destilación? ¿O estoy hablando de extracción líquido-líquido? ¿O de alguna otra cosa? ¿No? Entonces, esa es la primera parte. La siguiente parte es la determinación de los flujos, las caídas de presiones y las velocidades de inundación. Y la tercera parte es estudiar la transferencia de masa para determinar la altura de la columna. O sea, tiene tres partes el cálculo de una columna. En este caso, lo que nosotros hemos estudiado en mayor extensión es la caracterización hidráulica de la columna, pero no hemos visto más que así muy rápidamente y con una ecuación la parte de la transferencia de masa. Eso nos va a faltar estudiarlo cuando entremos a la absorción y desorción. Entonces vamos a ver los problemas que podrían... Me parece que la próxima semana hay una práctica calificada, la número 2, y en esa práctica podría venir un problema de este tipo, ¿no? Que ya lo hemos visto. Vamos a ver ahora problemas que serían típicos, ¿no? Y en el examen seguramente debe venir un problema también así, entonces debieran estar preparados. Así parecido, así, con el mismo enfoque casi. Parecidos o igualitos. A ver. Más aún, creo que los problemas que están acá son problemas o de práctica o de examen. Así. Entonces, ya... Profe, ¿su parcial tiene el mismo enfoque que su práctica? ¿O no? O sea, enfoque de pregunta, ¿ves? Porque... La práctica es una especie de examen, solamente que el examen es un poquito más extenso en temas. Ah, ya. Profe, con respecto a una columna, yo pienso, bueno, yo he estado pensando que existe una máxima cantidad de platillos debido a que por cada platillo que pasa, la concentración va a disminuir al punto de que ya va a llegar a un punto de que ya no va a haber. O sea, va a ser al revés, reverso, para alcanzar el equilibrio. Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al tema específico. Porque, bueno, estaba pensando... Pero justamente ese es un problema en las columnas de platos. Ajá, estaba pensando justo. Es decir, ¿cuántos platos debe tener mi columna para llegar al punto de concentración que quiero? Porque ahí puede ser reverso y ya varía. Ya. Claro. O sea, no puede ser cualquier columna. Ahora, un problema bastante común en la industria, que a mí también me ha tocado resolver, es el siguiente.
yo necesito hacer una operación de absorción, de desorción, de destilación. Claro. Y resulta que en la planta hay una columna que ya existe, que está tirada por ahí, no sé, simplemente a veces está tirada. Así como acá. Entonces, así como acá, ¿no? Entonces, digamos que yo le voy a decir al gerente, le digo, vamos a hacer una columna. Me vas a hacer gastar $100.000 por una columna cuando hay una columna tirada ahí, anda, usa esa columna. Entonces, ahí yo tengo que ir a ver qué característica tiene la columna, cuántos Claro. platos, qué tipo de platos son, Ah, si son con o si es hueco. enmarcada igualito. Quiero saber cómo es la columna y ver si esa columna me va a dar las concentraciones y la producción que yo necesito. Es decir, en vez de que yo diseñe, voy a buscar si me sirve o no me sirve un aparato que está... Profe, ¿y usted cuando hace así ya en la vida real, o sea, en la industria, lo hace a través de sus conocimientos usando un software o lo hace basando en sus principios y en los modelos de ecuaciones que encuentra en los libros? Bueno, lo que pasa es que yo he hecho estas cosas durante 20 años y cuando empecé a hacerlas no había software, o el software que existía era extremadamente caro y no, aquí nadie lo tenía. Por ejemplo, en esas épocas existía el software que se llama ChampCAD. Ya existía ese, pero era muy caro, pues no podíamos tener acceso. Y así como siempre hemos tenido software pirata, ese software era difícil, no se podía conseguir, no se podía piratear, ¿no? Claro, Al final los piratas siempre consiguen, formas. pero ya después de mucho tiempo. Entonces, en las primeras ocasiones, yo he estado haciendo trabajos chicos para empresas nacionales y he tenido que hacer cálculos a mano. Conforme ha ido pasando el tiempo, ya han ido apareciendo las herramientas, por ejemplo, el software de simulación, y además ya he estado haciendo trabajo para empresas más grandes, inclusive trabajando con empresas extranjeras. Ah, ya, pues Ya ya. la cosa es distinta porque yo tengo mis esquemas, lo que yo he aprendido, mis tabulaciones, pero viene la otra empresa y me dice, mira, este es nuestro manual de cómo Software. hacer la columna, hazlo así. Ya. Están Le contratando, facilitan también. Es fácil, pero es una forma de que ellos también se garantizan. Un Sí, el resultado. concepto ya. Porque estas son empresas pues, que tienen, no sé, miles de plantas en todo el mundo y ya saben, pues, de Claro. tanta experiencia la han ido juntando. Entonces, a mí me contrataban en esa época. ¿Por qué? Porque era más caro traer un norteamericano para que venga a hacer el trabajo que este norteamericano, pues fácil, nada más costaba $10.000, $15.000 al mes acá. Ah, es un dólar, ¿eh? Dólares. Y a mí, pues, que me pagaban $300, $400 por trabajos, posteriormente me han pagado $2.000, que sigue siendo barato, ¿no? Sí. O sea que yo era mano de obra barata. Como China, bro. Sí, pues, entonces era mejor porque me contraten Claro. a que traigan al norteamericano de allá, solamente en hotel, Comida, transporte, viático. todo eso, o sea que le salió un montón de plata, ¿no? Ah, qué Para bueno. hacer lo mismo que voy a hacer yo, entonces no vale la pena. Profe, pero ya cuando ya hay contacto, ahí no entran ya a tallar las fuerzas intermoleculares, todo, o usamos siempre el principio la constante, creo que dijo, o sea, Claro, lo que nosotros estamos estudiando ya es fuera de, ya es lo que, o sea, es algo que ya resulta práctico para que tú vayas. Sí, eso me he dado y cuenta y lo apliques ya, Y ¿no? lo apliques directamente. Ah, ya no es como Ahí que ya, tan... pues, si te vas a poner a estudiar,
a querer ganarte el premio Nobel, también lo puedes hacer, ¿no? Pero digamos esa puede ser la diferencia entre un científico y un ingeniero. El ingeniero te pide una solución, mira, quiero que hagas esto y lo resuelves. Sí, y eso me parece mejor. Tenemos un límite de tiempo y un límite de costo y un límite de cosas. En cambio, el científico muchas veces no tiene ni tiempo, o sea, Se le escapa, lo ¿no? puedo hacer en un mes y resulta que se demora 5 años. Y te dice, el presupuesto es 1000 y resulta que es 10.000. Ya. O sea, ese tipo de cosas están aceptables para el científico, pero no son aceptables para el ingeniero. Ah, y entonces sí se aplica a lo que nos enseña, porque Claro. yo pensé que tal vez en la realidad cuando uno quiere hacer los cálculos, tal vez pensé que entraba a tallar las fuerzas, tal ese vez tipo de cosas interacción. ya no, ese tipo de Ah, cosas ya. todas las correlaciones y cosas que nosotros Claro. estudiamos ya están definidas. O sea, yo no tengo que ir al laboratorio. Ah, a qué hacer bacán, eso. ¿no? Lo único que tendría que hacer, y lo he hecho en algunas ocasiones, es hacer una plantita piloto. Con la plantita piloto se obtiene lo que es lo fundamental de lo que estudiamos, los coeficientes de transferencia. Eso es lo fundamental. Todo el resto lo puedes hacer con correlaciones, pero cuando llega la transferencia de masa con coeficientes de transferencia, eso tú no lo puedes inventar. Hay también las ecuaciones, la teoría. Ay, entonces no me preocupar, voy a aplicar. Pero, ¿qué garantía te da? ¿No? O sea, algo que te da 30% de error puede significar 50 o 60% de costo de diferencia. Entonces tú dices, yo voy a hacer esta planta, me va a costar tanto y va a producir tanto y tú vas a ganar tanto. Y al final se hace y si te basas en la teoría, resulta que al final no es rentable. No, siempre no. Lo hiciste y ¿qué hace el inversionista? ¿De dónde saca el dinero? Ah, Claro, por eso todas las etapas, eso supongo que lo estudiarán cuando lleguen al curso de diseño de plantas, porque hacer una planta tiene que pasar por varias etapas. La primera etapa es la etapa conceptual, es decir, tú tienes que pensar cómo va a ser tu proceso. Y cuando haces tus diagramas son solamente cajas. Caja que dice, entran materias primas, se produce esto, salen por aquí, por acá, o sea, solamente cajas. Esa es la primera parte, la parte conceptual. Una vez que tú pasas esa etapa, inclusive con esa primera etapa, tú puedes hacer una estimación preliminar de cuánto podría costar. Y ese cuánto podría costar puede ser más o menos 50% de error. 50% de error es, tú dices que va a costar 1 millón y te sale 2 millones. no. O sea, no. Entonces tú tienes que hacer una primera etapa y después entras en la parte ya un poquito más delicada. Es, por ejemplo, la simulación con el software. No, eso El sí, software te ya. ayuda en esa segunda parte donde tú reduces la incertidumbre de precio a 20%. Ya, y esos son como Es manejable, Claro. pero aún así, con ese 20% no es que el inversionista viene y dice, ya, acá tienes el dinero. No, todavía tú tienes que seguir una etapa que es la etapa de la ingeniería de detalle. En las primeras etapas, el inversionista hace ciertos gastos, pero esos ciertos gastos son, por decir, hasta el 10% del costo de la planta. O sea, que ya también tengo que ir gastando, ¿no? Por Claro. ejemplo, tiene que pagarle al ingeniero que hace el trabajo. Del disco. Adelante. Pero cuando la incertidumbre ha bajado al 5%, recién ahí el inversionista empieza a sacar el billete de verdad. Recién ahí. Claro, porque después del dice, diseño. Ya. 5% más o menos yo lo puedo manejar porque mi ganancia estoy
estoy seguro que va a ser 20%, por decirlo. Entonces 5% ya pues me baja 15%, ya en vez de recuperar mi dinero en 5 años, la recuperaré en 6 o en 7 años. Y aún en ese momento, o sea, cuando ya empieza a salir el dinero, todavía hay cosas que se van a ir afinando. Por ejemplo, nosotros primeramente hacemos un diseño de proceso. ¿Ya? Adelante. Pero no solamente la planta es un proceso, la planta es también una estructura. O sea, cómo va a ser la disposición de los equipos. Y esos equipos, cuando los vayas a instalar, ¿cómo los vas a colocar? Si es un equipo pesado, y los equipos industriales son pues de 20 toneladas de peso, ¿no? Porque es un montón de fierro. Entonces, ¿cómo vas a poner 20 toneladas? Tienes que traer una grúa. ¿Y por dónde va a entrar la grúa? Todo eso. Claro. Un ¿Cómo arquitecto. vas a hacer? Ya vas a poner un tanque, una columna de inspiración, las tuberías, intercambiadores de calor, todo eso lo vas a poner en una parte. Parece un arquitecto, bro. Eso es lo que nosotros hacemos en el diseño de la planta. Más Está bacán, aún, está bacán. la grúa, ¿por dónde va a venir? Tienes que hacer una carretera, Claro. un camino. De repente tú vas a hacer la planta solamente en una pampa y esa pampa está alejada. ¿Cómo va a llegar la planta? ¿Cómo va a llegar a la planta? No es solamente eso. Después van a venir personas. ¿Cuántas personas necesitas? Un Claro. ingeniero, un ayudante. Si van a ser por turnos, 3 ayudantes y por lo menos un ingeniero, o 2 ingenieros que hagan rotación. Y en plantas más grandes, más ingenieros, más ayudantes, más operadores. ¿Dónde van a estar esas personas? ¿Van a estar paradas todo el día? Habrá que hacerles una oficina para que estén ahí, ¿no? A todos. Y además, no es solamente los trabajadores, van a estar también, por ejemplo, un gerente, un contador, un jefe de recursos humanos. Todo eso diseña el ingeniero químico en una planta cuando... Nosotros tenemos que tomar en cuenta todo eso y cuando sacamos los costos tenemos que tomar el costo de cuánto me puede costar el gerente, ¿no? Yo pensé que eso hacía ya En algunos casos al gerente no se le paga, dice ya te voy a pagar 100.000 soles mensuales. por O producción. sea, cuando es nivel grande, el gerente dice, no, estás loco. A mí me das un porcentaje de la producción. Entonces me das, por decirte, 0.1% de lo que se produce. Ah, su madre, eso es 0.1% puede ser en costo mensual $50.000, una cosa así, ¿no? Dependiendo del tipo pues, de planta, ¿no? Parece insignificante, pero es así. Además, si empiezas a tener más cantidad de gente, tú sabes que tienes que poner oficina con secretarias. Claro, porque el jefe tiene que hacer cosas y alguien tiene que ayudarle con la documentación. Así es, ¿no? Ya empieza la cosa a hacerse más complicada. Además, cuando hay un cierto número de trabajadores, tienen que poner una pequeña posta médica, ¿no? Porque aunque no hayan accidentes, la gente se enferma, le da, qué sé yo, viene con dolor de cabeza, hay que darle su pastillita, cosas. Entonces, todo eso, mira cómo es de completo, ¿no? Lo que tú vas haciendo en una planta. Y nosotros aquí estamos aprendiendo solamente la parte de proceso. Claro. Pero aparte del proceso, hay muchas cosas que si bien nosotros no vamos a ser especialistas, pero debemos tener conocimiento. Por ejemplo, yo he trabajado en diseño de plantas donde yo he sido el jefe y, por ejemplo, yo he tenido que ver cómo va a ser la estructura de la planta, una estructura metálica. Si yo no conozco de lo que se va a hacer, contrato un pata y ese me pasea, ¿no? SPC. ¿No? Y hace cosas así como acá que dicen, te voy a dar un caldero y el caldero hasta ahora, desde noviembre que se supone
supone que debería Está estar ya funcionando. tirado, ¿no? No hay caldero, ¿no? Tirado está Y ahí. ahora como ya mucha gente está que habla y habla y habla que está mal el caldero, ya han cerrado todo, ya no dejan entrar ni siquiera a ver qué pasa con el caldero. O sea, ese tipo de cosas para un inversionista, ¿verdad? No las puede aceptar. Entonces exige no poder. Profe, ¿y para qué empresa le mandó construir? Porque yo pienso que, bueno, Mira, actualmente... yo he trabajado para las principales empresas en el Perú, en todos los rubros: eléctricas, farmacéutica, de alimentos, de petróleo, de tratamiento de aguas. ¿Ah? ¿Cómo? No, como ingeniero químico. Como ingeniero químico haciendo dos tipos de cosas. 1000 oficios no, porque tú tienes que aprender de todo. Mira, como ingeniero químico y como jefe como jefe de proyectos, yo, por ejemplo, yo tengo que saber manejar a la gente, ¿no? Tengo que saber que las personas cumplan con las tareas en los tiempos determinados, porque todo es costo y todo es dinero. O sea, tú trabajas un día más y tienes que pagarle a la persona, al trabajador. Entonces tienes que cumplir y tienes que hacer tu presupuesto más o menos. Ya puede haber una extensión que a veces hay paro o cosas así, tienes que tomarlo en cuenta dentro de tus holguras, ¿no? Eso se llaman las holguras. Ahora, investiga. yo no soy ingeniero civil, pero por ejemplo yo he aprendido a hacer cálculos así someros de cómo hacer una zapata para soportar una columna para la planta, ¿no? He tenido que aprender, eso no es lo que yo he aprendido en la universidad, pero he tenido que aprender, por ejemplo, qué tipo de vigas utilizar, cómo se determinan las vigas. Eso es así como tú determinas las tuberías que están en un manual, ¿no? Dices, esta tubería tiene estas características, igualito hay para las vigas, ¿no? Una viga. Bueno, he tenido que aprender, por ejemplo, a manejar sistemas contra incendios. Eso todavía no lo he dicho, ¿no? Pero una planta química está Claro, muy siempre expuesto tiene a que riesgos tener. de ese tipo. Sí, Entonces, sí. una de las cosas claves es que la planta tiene que tener su sistema contra incendios. Entonces, ¿cómo vas a manejar en caso de un incendio, en caso de un sismo, ¿no? En caso de atentados terroristas? O sea, Todos. el que es jefe de proyecto está obligado a conocer muchos temas, inclusive que no son su especialidad. Pero nosotros como ingenieros químicos estamos acostumbrados a eso, pues, porque aprendemos cosas en diferentes áreas. Sí. Es natural que eso no se aprende pues, de la noche a la mañana, ¿no? Yo te estoy hablando de mi trabajo. Yo empecé trabajando en diseño en 1983. 1983. O sea, ya con eso nomás estoy recontra viejo, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? 40, ¿no? Casi. Y por lo menos yo tengo cuando presento mi CV, ¿no? Yo solamente presento unas cuantas trabajos que he hecho y pongo ahí una nota. Tengo una lista de más de 70 proyectos realizados para las principales empresas del Perú, y si ustedes gustan, les puedo dar la lista completa. Tengo la lista completa ahí. Bueno, eso por mi suerte, podríamos decir, por mi oportunidad de haberme metido en cosas y he ido avanzando. Y tú estás obligado a seguir avanzando, porque ahora ya estoy pues de bajada, ¿no? Pero en mis buenas épocas, que me llamaban para hacer muchos trabajos, porque muy poca gente en el Perú hacen este tipo de cosas, o por lo menos en esa época muy poca gente lo hacía.
Entonces, si son muy pocos, cuando necesitan hacer Aprovechar, algo, ¿no? buscan a lo mejor, ¿no? Y no lo mejor porque me hacen una entrevista, sino porque ven la experiencia, dicen dónde ha trabajado, qué ha hecho, ¿no? Cómo quiero que haga mi planta, pero ¿dónde ha hecho plantas este pata? No se ve. Entonces ahí está, ¿no? Y van a visitar y van a ver cómo es, ¿no? Está funcionando, sí, no se ha caído hasta ahora, quiere decir de que hay una garantía. No se cae el techo. Claro. Y nosotros aprendemos todas esas cosas. Por eso, ustedes cuando entren a diseño de plantas, van a ver una serie de las cosas que yo les estoy diciendo. Ya go wow. Probablemente no todo, pero sí una buena parte de esto que les estoy hablando. Usted no enseña, ¿no, profe, diseño de Ah. planta? Usted no enseña diseño de planta, ¿no? No en serio. En una ocasión me pidieron, he enseñado en la maestría. Sí. Ah, su. Un año he enseñado en la maestría de diseño de plantas, pero parece que fui muy intenso, y como es más fácil cambiar profesores de Aguaita, maestría, me pero- cambiaron. Sí. Quema. Acá, ¿Cómo quema? bueno, acá ustedes Abusivo. dirán también que soy muy intenso con masa 1 y los profesores, los alumnos de En verano, simulación verano. dirán que soy muy intenso también con simulación, Verano, bro. pero yo enseño lo que sé, o sea, y trato que el alumno aprenda lo que sé. Y afortunadamente tengo experiencia, así que la experiencia se las pongo, ¿no? O sea, no es solamente la teoría, lo que he leído en el libro, no es la experiencia. Ah, qué bacán. Sí, es el... Basta de mí, Está bien. sigamos con el tema. Ya, profe. Ya, entonces,